Esta es la primera prédica del año para mí. Y toda primicia para el Señor es de gran importancia. Amén. Cuando yo estaba preparando los pensamientos que voy a compartir hoy, el Espíritu me decía que para alguien aquí esto iba a ser impactante. Que iba a ser un game changer. Como ustedes saben, yo soy arquitecto y soy de naturaleza una persona romántica. Y siempre había tenido una afinidad para todas las tradiciones. Para mí las tradiciones eran como las papas fritas. Yo nunca he visto una papa frita que no me guste. Y con las tradiciones básicamente era igual, aunque mi esposa, siempre con su sabiduría, me aterrizaba en la realidad de esas costumbres. Ella me dice que yo soy, a veces me dice, oye, estás hecho un viejo. Porque, no sé lo puso a ustedes, pero a mí me encantan los pañuelos. Y mi padre en Cuba, no sé si era cosa cubano de otros países, pero él le ponía una colonia Guerlain al pañuelo. Entonces yo sabía dónde estaba mi padre por saber la colonia que llevaba en el pañuelo. Y el pañuelo en Cuba era un símbolo de caballerosidad. En otras palabras, él llevaba el pañuelo, se lo ofrecía a mi mamá, si mi mamá se sudaba, si se manchaba, o si yo lloraba de niño, venía el pañuelo a salvar el momento. En los siglos XV y XVI, el pañuelo tenía un significado diferente. Si ustedes van al Museo del Prado y ven los cuadros de Velázquez, de Goya, de Greco, van a ver que el pañuelo era un símbolo de la nobleza y de las personas ricas. Y si vas más allá, el primer pañuelo fue en el tiempo de Cristo. Los romanos se lo ponían en la cabeza para taparse. Y el emperador, para abrir los coliseos, los juegos, dejaba caer el pañuelo. Cuando caía el pañuelo, empezaban los juegos. Y las mismas personas en el coliseo usaban el pañuelo blanco y hacían así. Cuando pasaba algo, cuando ganaba el gladiador o cuando perdía, ganaba el león, etc. Y yo me recuerdo que en los Juegos Dolphin yo usaba el pañuelo también, todo el mundo sacaba su huaki, pero yo no sabía que había una conexión en todo esto. Yo sé que Daisy a veces y yo hablábamos, ella me decía, oye, mira la sopa del pescado. La sopa del pescado, al pescado al pobre le cortan la cabeza. Y la cabeza es la parte más importante del pescado porque es donde está la nutrición. Pero la razón que le corta la cabeza al pescado es que en los tiempos de antes el pescado no cabía en la cazuela. En la evolución, el tiempo moderno, las cazuelas son grandes y el pescado cabe perfectamente, pero le siguen cortando la cabeza al pescado. Y así son las tradiciones, los ritos, las costumbres, que a veces se continúan, uno a veces sin saber el porqué. Mira, las tradiciones son como muletas. Y las muletas dan un punto de apoyo y en algún momento son muy beneficiosas. No estoy seguro aquí alguien se ha operado la rodilla, tiene que andar con muletas los primeros tiempos, pero si tú sigues con esa muleta, más lo necesario, esto es una muleta y hoy es una ayuda, pero si continúo con esta muleta por años, becomes a handicap. Así que te pueden dar un falso sentido de seguridad, te pueden amarrar, te pueden limitar. Y aunque muchas tradiciones son folclóricas, son religiosas, son colorful, son parte de una historia, una tradición, no importa, pueden ser como una soga y un nudo. Te pueden limitar y en algunos casos te pueden hasta esclavizar. Mira, mi abuela Matilde en Cuba, yo era un niño, pero si venía de mi abuela Matilde, para mí era sagrado. Era como la Biblia. Y ella me decía, Willy, si tú desayunas café con leche y pan, tienes que parar 1 hora antes de bañarte y meterte en el agua. Si comías huevo frito con jamón, son 2 horas. Y si es carne de res, tienes que esperar 3 horas. Mira, esta es una instrucción que venía de generación en generación, de mi tatarabuela, mi bisabuela, a mi abuela Matilde, y ella me lo recitaba como si venía de un manual médico. Para ella eso era
Era en sí, y yo, como buen niño, pues yo seguía esa instrucción y yo hacía lo que me decía mi abuela a la pie de la letra. En los tiempos de Jesús, para los fariseos, los saduceos, los escribas, el Sanedrín, que era el ente de gobernación de los hebreos, la tradición, la ley del reposo, los sábados, eso no se podía en ningún momento olvidar. Y no daba espacio a interpretamiento o a una excepción, y menos si venía de un carpintero de Nazaret que se dedicó a sanar a los ciegos, los leprosos y a los paralíticos cualquier día de la semana, y especialmente el sábado. Imagínense esos acontecimientos, cómo se empiezan a regar por el word of mouth, de que este señor por toda Galilea estaba rompiendo una tradición que era tan visible y tan tangible, pues algo que uno no lo hace en la privacidad de su casa, o en su mente, o en el baño cuando está bañando. Esto lo estaba haciendo él públicamente, en gran número de personas. Cuando los fariseos acusan a Jesús de blasfemia, la prueba más concreta, la prueba más tangible, aparte de su propio testimonio en casa de Anás y en casa de Caifás, donde él dijo, cuando le preguntan, él dice, yo soy el Hijo de Dios. Pero la prueba más tangible para los hebreos, para los líderes, fue el repetido rompimiento de una simple tradición. Una tradición de la cual tú y yo fuimos redimidos. Pues esas 613 leyes que Moisés le entrega al pueblo judío, al pueblo de Israel, son las leyes de las cuales, al venir Jesús y redimirnos de ellas, fuimos liberados. Él vino acá con dos propósitos: cumplir la ley y redimirnos de lo que perdimos en el jardín del Edén. Nuestra salvación, igual que la pastora ya me dijo, por gracia le voy a dar 5 minutos extra. La salvación es por gracia. Ese es el concepto que para mí, como criado católico, fue lo más difícil de entender. Que es por gracia y no por obra. Porque yo siempre pensé, fui enseñado, que la salvación, llegar al cielo, tenía que ser un niño bueno. Tenía que hacer bien hacia el prójimo. Me tenía que portar bien, no podía romper leyes, no podía violar a nadie. Tenía que ser una buena persona. Pero el concepto de que la salvación no se gana por lo que tú haces, sino por lo que él hizo, es difícil de comprender y aceptar. Pero Jesús nos liberó a ti y a mí de todas esas leyes, de todas esas tradiciones que se encuentran en el Viejo Testamento. El tema que les traigo hoy, comenzando el 2016, aunque es el último sábado, el tema de la prédica es libérate. Yo recuerdo que recién llegado a Miami, tenía 9 años, mi mamá un día me baña, me dice, ve a bañarte, y mami no sabía que yo había comido tremenda merienda. Pero en ese momento no estaba la tata, en ese momento no estaba la abuela Matilde supervisándome ni vigilando lo que estaba haciendo, y yo me meto en la ducha y me recuerdo que prendo el agua, yo sabía que había comido, pongo así el brazo, espero que me salpique un poquito el agua, y yo empiezo a contar, a ver si me pasa algo. Y nada pasó, obviamente estoy aquí haciendo el cuento. Y me di cuenta que esa tradición de mi abuela no era más que una fábula en el folclórico cubano, pero una tradición como otras más que para mi abuela Matilde, eso era sagrado. Y aunque eran bien intencionadas esas tradiciones y esos cuentos y esos ritos, tenían un fin, que es que te amarraban a un pasado, te amarraban a circunstancias de las cuales tú ni sabías el origen o sus raíces, creadas por el hombre y sembradas en la mente de uno como una semilla mal sembrada. A veces uno hace cosas repetidamente, en forma de rutina, sin preguntarse uno el por qué está haciendo esas cosas, y solo porque es una tradición. Yo en mi caso personal, a los 9 años, si venía de mi abuela, it was
gold. Hasta el día que metí el brazo en la ducha y me di cuenta que no había nada en ese cuento. Yo quiero aclarar varias cosas. Número uno, sobre el tema de las tradiciones. No todas las tradiciones son malas y no todas las tradiciones te atan a un pasado sin recompensa. Tienes que usar sabiduría. Hay tradiciones que no dañan a nadie, que son perfectamente bien. Pero segundo, en el contexto de hoy, piensa en las tradiciones más allá que en su definición como estamos acostumbrados. Y vamos a estirar la tradición a pensar también en malas asociaciones o en adicciones. Temas que te pueden atar. Adicciones como el alcohol, juego, pornografía, etc. Y si nos concentramos en el tema de las ataduras, haciendo una definición más amplia que las tradiciones, mira, sabemos que las asociaciones, ¿cuántas veces usted le ha dicho a un hijo o una hija, oye, no te asocies con alguien que esa asociación te puede perjudicar? Y te puede perjudicar por varias razones. Primero, lo que puede pensar de ti, y segundo, las cosas que se te pueden pegar de esa asociación. Esos malos ejemplos, esas costumbres, cuando vienes a ver, las has adoptado, sin saber que las has adoptado. Puedes estar en el trabajo, tienes un compañero que es mal hablado, tú vas, almuerzas con él, sales con él, para arriba y para abajo, y cuando vienes a ver, llegas a la casa, está diciendo las malas palabras, igual que él, que ni Álvarez Guedes te hace competencia. Puede ser un socio de negocio que sin pensarla mucho le da la mala a cualquiera. Y cuando tú vienes a ver con todos esos ejemplos, te conviertes en un espejo de ese comportamiento. Y sin darte cuenta, tú empiezas a hacer lo mismo. No sé cuántas de ustedes han socializado, han ido a almorzar con unas amigas, o están jugando canasta, y de pronto el grupito empieza a chismear. Y tú al principio te aguantas, te detienes, usas mucha disciplina, pero después de una hora te encuentras que estás también en el ambiente despellejando a alguien. En el caso interpersonal, en las familias, lo ves también, puede haber un muchacho que tiene una novia, o una muchacha que tiene un novio, o están casados, y después de cierto tiempo saben que son yugos desiguales, no tienen nada en común, se faltan respeto, se lastiman continuamente, pero la presión familiar y el temor a un rompimiento los amarra a seguir continuando una relación que no tiene sentido, en la cual es dañina, sin respeto, sin amor, etc. La sabiduría de Dios nos enseña varias cosas. Número uno, que las tradiciones malas tienes que anularlas. Las asociaciones malas tienes que separarte de ellas. Y las adicciones, que es un poquito más complejo el tema, pero hay una solución simple. Y es que tú no puedes poner frente de tus ojos aquello que es tu debilidad, aquello que sea tu adicción. No puede estar frente a tus ojos. Si es la pornografía, tienes que bloquear los canales de DirecTV o no ponerte surfing en el internet. Si es el sexo y tu compañero después de trabajo te dice, mira, vamos a ir a happy hour, te tienes que detener y decir que no. Si es el juego, no puedes ir a Hard Rock a ver un concierto porque sabes, cuando vas al parqueo vas a pasar por todos los juegos habidos por haber, y cuando vienes a ver estás jugando. Y si es el alcohol, no puedes ir a un crucero donde cada 5 minutos viene un camarero con pasando tragos a cada 5 minutos. Mira, todas esas cargas, todos esos pesos, malas asociaciones, tradiciones, adicciones, son ataduras que te limitan, que te detienen en tu pasado, que no te dejan crecer y que cierran la puerta a la palabra de Dios. Yo por muchos años, desde que tenía los 9 años, primero con mis padres y después con Daisy, casados, íbamos a la iglesia católica. Y yo recuerdo que había una parte de la Eucaristía que a mí me encantaba. Y me encantaba porque yo me había aprendido cierto pasaje. Y me sentía bien de que yo me sabía algo, porque típicamente era el cura hablando, diciendo una cosa que yo ni entendía lo que decía, ni el por qué, ni dónde venía. Pero estas frases yo me las aprendí y me gustaba, porque me sentí que yo era un participante del proceso en ese momento. Y la frase era la siguiente: Lord, I am not worthy
that you should come under my roof, but speak the word and my soul will be healed. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Yo con gozo repetía eso todos los domingos. Me lo sabía de memoria. Lo escribí aquí, pero me lo sé de memoria. Todavía. Y así son con los ritos y las tradiciones. Hay un componente de repetición y de costumbre. Yo repetía eso de costumbre, me lo sabía, me gustaba. Es como si estás en una fraternidad. A veces, vaya ustedes, ¿no? Por la fraternidad de los hombres, había un handshake que era como un código especial, secreto. Que tú lo repites y lo sigues haciendo porque es la costumbre cuando eres parte de algo, pero en verdad no sabes el porqué ni la raíz y lo sigues haciendo. Yo nunca había aprendido que ese pasaje venía del libro de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos en Capernaum. Y en el capítulo 8, versículo 5 al 13, relata la historia de un centurión, que era un militar gentil, pero convertido al judaísmo, que fue a Jesús, porque había oído de Jesús, obviamente, para que Jesús le sanara a un criado que estaba enfermo, que estaba postrado, y tenía un stroke, no se sabía exactamente bien. Y cuando va Jesús, Jesús le dice al centurión, yo iré y lo sanaré. Y en eso la respuesta del centurión a Jesús, toma a Jesús por una sorpresa total. ¿Qué le responde el centurión? Le dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús le dijo a los que estaban alrededor de él, a los discípulos, de cierto os digo, aún en Israel no he hallado tanta fe. Se vira al centurión y le dice, ve, y como has creído, tu criado fue sanado. Jesús no sanó al criado, postrado, paralítico, a distancia. La fe del centurión sanó al criado. Yo no tenía idea de la raíz de lo que tradicionalmente yo repetía de costumbre todos los domingos. Yo no sabía que la raíz se encontraba en una de las enseñanzas más lindas de la fe en el Nuevo Testamento, resaltando el poder de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No todos los ritos y costumbres católicos se pueden pasar a la Biblia, como este pasaje que encontramos en el libro de Mateo. Otros ritos y costumbres, la confesión, la castidad, oraciones de penitencia, creencia en purgatorio, orar un rosario, resignarse a entrar a una iglesia, o si viene un desfile fúnebre. Son costumbres que no dañan a nadie y se hacen y son ritos, pero no están basadas ni en la Biblia ni en la vida de Jesús. Y tienen tanta validez el rezar 3 Ave María y un Padre Nuestro con una confesión, como yo esperar 2 horas para bañarme después de haber comido un par de huevos fritos con jamón. Son cosas que no dañan, pero son ritos, son cosas que uno acostumbra a hacer y continúa haciendo. Si tú rompes en esa tradición, si te separas del montón, si te empapas en la palabra, prepárate a que te critiquen, que seas objeto de burlas y más. No solamente en tus amistades, pero en tu propia familia, donde van a decir, ahí viene el fanático. Amén. Las personas atadas a tradiciones, y puedo decirlo porque yo era una de ellas, Amén. tienden a encontrar paz y confort en el pasado y resisten los cambios de cualquier tipo o nivel. Yo a veces pienso que hubiera sido muy fácil para Jesús quedarse en Nazaret toda su vida, heredar el taller de José, tener ahí sus talleres que vinieran a verlo, sin salir del barrio. Gracias al Imperio Romano, por muy matones, por muy arrogantes, por muy crueles que eran, los romanos sí introdujeron una serie de cosas positivas en esos tiempos. Sistemas modernos, los acueductos, una moneda común, un census para efectos de los impuestos, y más importante para Jesús y los discípulos, las carreteras. En las carreteras romanas la cosa hubiera sido diferente, pero con las carreteras romanas, Jesús y los discípulos pudieron ir de aldea en aldea predicando, enseñando y sanando. Y si vemos la trayectoria de Jesús de Nazaret a Capernaum,
Caná, Betseda, Jericó, Samaria, Tiro, Sido, Corazín, por todo el valle del río de Jordán, hasta Galilea y Siria, una trayectoria de 150 millas. Para ponerlo en contexto, es como de Coral Gables a Vero Beach, caminando. Las carreteras eran de piedra, algunas no, pero no había un AAA, no habían plaza stops, un baño, un lugar de comida. Pero sin esas carreteras, Jesús no hubiera podido evangelizar de una aldea a la otra. Quiere decir que hay que tomar el riesgo y hay que salir del comfort zone. No se puede quedar uno en el barrio ni en la aldea de uno. No puede uno solamente aceptar el ambiente que tiene. Tienes que aceptar con gozo los cambios y estar dispuesto a soportar todo tipo de inconveniencias y ajustes con las críticas que vengan paralelas a esos cambios cuando hacen un gran ajuste en tu vida. Yo estoy eternamente agradecido a mi padre y a mi madre, que en el 1960 arriesgaron todo, dejaron sus padres, dejaron sus bienes, como muchos de ustedes, y ellos se lanzaron aquí con $5 en el bolsillo a un país donde no conocían el idioma, donde no conocían a nadie, sin recursos de cómo sobrevivir, pero solamente con la fe de que la única manera de salvar a su hijo, con una vida en un país de leyes, donde se respetaba la libre empresa, donde había libre expresión, se protegían los derechos humanos, era sacrificando todo. Otros en mi familia en Cuba tomaron un rumbo diferente y la vida ha sido una dura enseñanza para ellos. A veces hay que hacer todo lo que uno tenga que hacer para llegar al objetivo, sacrificando bienes, riesgo personal, hacer lo imposible, pero nunca abandonando tus sueños y nunca abandonando tu visión. Esto lo vemos, yo creo claramente, en un pasaje donde se encontraba Jesús en Capernaum. Capernaum se había convertido en la base de operación para Jesús. Y estaba en una casa que se había amontonado un gran gentío de gente. Había tanta gente que la gente salía fuera de la casa y le daba la vuelta a la manzana. Había una cola para entrar. Yo la verdad que cuando leí este primer pasaje la primera vez, me recuerdo, pues yo viajo mucho y a veces en el aeropuerto siempre, esto me pasa particularmente cuando voy a Puerto Rico o a la República Dominicana. Y si hay alguien dominicano aquí, puertorriqueño, no se ponga bravo con lo que voy a decir. Pero siempre en eso, no sé por qué, en esa dirección. Pero siempre me encuentro un familiar que van viajando como 12 personas, 10, 12 personas, y siempre tienen una tía en una silla de ruedas. Y a veces la tía puede caminar, pero la ponen en la silla de ruedas porque todos quieren entrar con el business class de primera instancia. Entonces yo cuando veo este pasaje en la Biblia, donde veo que vienen 4 hombres cargando un paralítico, digo, concho, estos 4 tipos más lo que querían era meterse en la casa, que lo vieran con los pobrecitos que iban cargando uno y así lo dejaban entrar. O que el paralítico era tan pesado que necesitaban 4 hombres en vez de 2. La verdad es que no eran gente que eran sinvergüenzas, porque si lo hubieran sido, se hubieran rendido. Si hubieran ido, hubieran esperado otro día para ver a Jesús. Pero estos 4 hombres lo que hicieron es, hay que pensar las casas en esos tiempos. Las casas en esos tiempos no eran como ahora. Las casas eran pegadas una a la otra. Las ventanitas eran pequeñas. Y el único lugar que había, en verdad, que entraba luz, era arriba, tenían como unos tragaluces que entraba la ventilación, porque no habían ventanas grandes. Ahí no había cristal. Hay que pensar en esos momentos, ¿eh? Y estos tipos, 4 hombres con un paralítico, se han trepado arriba y han bajado al hombre por ese hueco y lo han puesto enfrente de Jesús. Y si ustedes han cargado a una persona que está paralítica, sabe lo difícil y lo pesado que puede ser moverlo o cambiarlo de lado, ¿no? Ellos pensaron outside the box, nunca se rindieron. Al ver a Jesús, la fe de estos 4 hombres les dice: tus pecados son perdonados, levántate, toma tu cama y vete. Mira, ese poder de sanar, Jesús en ese momento estaba con él por todo Galilea. Lo único que cambiaba de lugar a lugar era la fe de cada persona. Jesús le iba muy bien, porque la verdad lo recibían
de maravilla en todas estas aldeas y decide regresar a Nazaret. Pero el mismo poder que él tenía para sanar a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, cuando llega a Nazaret, el lugar donde la gente lo veía no como el Hijo de Dios, lo veían como el hijo de José. Ahí su última visita por poco termina como la fiesta de Guatao. Fiesta de Guatao en Cuba es una fiesta donde la gente termina casi tirándoselo. Sí, y era un sábado, día de descanso, y con sus discípulos va a la sinagoga, entra a la sinagoga, se levanta Jesús a leer el libro del profeta Isaías y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, en poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por cierto, 2 veces menciona libertad. Jesús procede a sentarse y le pone la tapa del pomo. Cuando después de sentado, se vira a los fariseos y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Al momento que lo dice, ellos no captan todo un momento, pero después se les reviran y se tiene que ir diciendo Jesús: ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y nos recuerda que para alcanzar tus metas, para finalizar la carrera, como leyó hoy Diana, tienes que salir de tu comfort zone y conquistar nuevos terrenos. En Génesis 12:1, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a los 75 años de edad sale Abraham con Sara, su mujer, y con Lot, hijo de su hermano, y se van a Arán y serán de Arán para Canaán. No puedes tener temor de romper las barreras. Tienes que dejar esas tradiciones que te amarran, que te limitan, que te ponen en duda, tradiciones de idolatría, leyendas y costumbres creadas por el hombre y que tratan de reemplazar el que tú descanses en la palabra. Yo no sé cuáles son las tradiciones que te amarran. No sé si tú tenías una abuelita Matilde en tu pasado, como tenía yo. No sé si tú todavía pones tu ramita de guano en tu carro en Semana Santa, no comes carne los viernes, te persignas al despegar el avión. Pues entonces, estas y otras cosas pueden ser muchas, como las hacía yo. Además, que a veces yo hasta me confundo y hago algo que es simplemente una costumbre que hacía desde muchacho. El mensaje de hoy es simple: es libérate. El Señor murió por ti y murió por mí. Y la sangre que Él derramó, el dolor que Él sufrió, nos liberó de toda atadura. Bien sea costumbre, leyenda o tradición religiosa. La buena noticia es que para el Señor, el último a entrar por la puerta es tan importante como el primero. En otras palabras, nunca es tarde. Y para atrás, ni para coger impulso. Amén. Por cierto, ese es un dicho cubano, muy cubano, pero tiene sus raíces bíblicas. Bueno, los cubanos a veces quieren decir que hasta Jesús hubiera sido cubano, que no lo es. Pero hubo un momento en el cual Jesús, cuando uno lee, he was high strung, él was 24/7, él no paraba. Era un tipo que la verdad que con una energía que no descansaba. Y Juan y Jacobo, como es normal, llegó un momento que uno siempre pone las cosas que menos le gusta hacer al final y tiendes a hacer primero las cosas que más te gustan. No sé que ustedes cuando hacen su priority list de lo que van a poner 1, 2, 3, 4, lo más seguro es que el 4 y 5 son las cosas que menos te gusta hacer. Y Juan y Jacobo le empiezan a decir a Jesús todas las cosas que tenían que hacer mientras que él quería ir a otra aldea a evangelizar.
Y les dice Jesús a Juan y Jacobo, y esto está en Lucas 9, versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es igual en el reino de Dios. Cuando Jesús dice en Marcos 10, versículo 29-31, y vamos a ver si tú me pudieras leer este, y aquí terminamos, porque ya estamos terminando. ¿Cuál es? Vamos a Marcos, versículo 10, del chapter 10, versículo 29 al 32. ¿Versículo cuál? Marcos 10, versículo 29. Ok. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Mira, este mensaje es un mensaje de multiplicación. Multiplicación para el que deja las costumbres del mundo, las tradiciones del mundo, las tradiciones de tu abuelita Matilde, de mi abuelita Matilde, y pones tu vista en el Señor. Es una promesa de multiplicación. Y puede ser un veterano o un recién llegado. Para el Señor es igual. Mira, si este mensaje de liberación te ha llegado, te ha resonado, y ahora que comenzamos el 2016, tú puedes decir, tú mismo puedes decir, yo soy libre. Libre de tradiciones sin sentido. Libre de asociaciones que aplastaban mis sueños. Libre de toda costumbre que me amarraba. Libre de toda adicción. Libre de toda enfermedad. Si tú hoy puedes decir, yo soy libre, yo creo en tu promesa de multiplicación y la recibo. Amén. Yo te pido que en este momento entonces me acompañes y digas conmigo, te levantes de donde estás ahora y que repitas las palabras que yo voy a decir. Amén. Okay. Y que lo digas en alta voz. Señor, el 2016 es mi año. Señor, el 2016 tiene mi nombre. Y entro en este año con sabiduría en mi corazón. Señor, anularé toda tradición que me ata. Señor, me separaré de toda asociación que me desvía de tu camino. Y Señor, no pondré frente de mí ninguna tentación a mi carne que me pueda cegar y robar las promesas de multiplicación, promesas que tienes tú para mí. Amén. Yo quería decir algo. Cuando tú hablaste ahí de que Jesús estaba llevando ese mensaje a Nazaret, y cuando se sentó en el versículo 29, se sentó en la silla del Mesías. Por eso es que todos los ojos se fijaron en él. Se sentó en la silla del Mesías y todo el mundo lo miró. Porque nadie se sentaba en esa silla. Y todos los ojos estaban en él. Creo que está en 4:29. Búscalo. Por eso fue que se pusieron bravos con él, ¿no? Sí. Y lo querían tirar. Ok, lo va a leer. Yo puse la lectura. Creo que es el 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Antes de Antes su de 28. No es mucho. No. Y se sentó. Aquí. Aquí yo creo que. Ella lo es.
Y al oír estas cosas, todas las sinagogas se llenaron de ira. Se sentó en la silla del Mesías. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. ¿Pero dónde dice se sentó? Aquí empieza aquí. Sí. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todas las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se sentó en la silla del Mesías, que nadie nunca se había sentado. Y por eso lo querían tirar por el barranco. Willy, y lo que tú estabas diciendo de la tradición en Colosenses 2:9 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso se lo sabe ya de memoria. Eso me impactó a mí tanto. Amén. Amén. Ha sido tremendo lo que él ha compartido. Gracias, Will. ¿Daisy nos va a despedir ahora en oración? Aquí tenemos Ese gozo.